Estamos en la Semana Negra. Buenas tardes a todas las personas que estéis aquí por venir a escuchar un conversatorio sobre la novela negra en tiempos de zozobra. Nos falta uno de los integrantes debido a que tiene una cola enorme para firmar. No sé si te está funcionando el micrófono. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Bueno, me tengo que acercar más. Ni se me escucha ni se me oye. Bien, vamos bien. Bueno, lo que decía, que Lorenzo ha terminado la presentación de su último libro, de su última novela, castellano, y entonces está firmando ejemplares en la carpa número 1, en la librería número 1. Pero para no estar todos aquí mirándonos las caras como si no tuviéramos otra cosa que hacer, pues casi vamos a ir empezando, y que cuando él se incorpore, pues se enganche en el punto en el que estemos, ¿no? Como decía, el título del conversatorio que nos reúne aquí es la novela histórica en tiempo de zozobra. Para que no haya duda, la zozobra, según el diccionario de la Real Academia, es la inquietud, la aflicción y congoja del ánimo que no deja sosegar, o por el riesgo que amenaza o por el mal que se padece. Entonces, quiero preguntaros, porque a mi derecha tengo a Lucía Núñez, que ha ganado esta mañana con una novela magnífica, El cocinero y la ostra, el premio Espartaco de mejor novela histórica este año, y se merece un aplauso. Y a mi derecha, a mi izquierda, vaya día que llevamos. Ahí a mi izquierda, a Alfonso Mateo Sagasta, autor de más de una docena de novelas, que ayer mismo estuvimos presentando aquí la última, Ladrones de tinta, en una edición magnífica. No viene al caso porque no es este el tema, pero en fin, él ha escrito cantidad de novela histórica magnífica, y no solo eso, sino que es el autor más premiado de novela histórica en la Semana Negra de Gijón en los últimos 10 años, todo hay que decirlo, que gana sí o sí cada vez que se presenta. Por lo tanto, dos buenos anfitriones, y la pregunta es tan obligada como obvia. ¿De verdad estamos en tiempos de aflicción y de zozobra que afecten a la escritura, y por lo tanto la novela histórica se convierta en algo así como un mal del que tenemos que huir? ¿O en tiempos de aflicción y de zozobra los ha habido, los hay y los habrá, y la novela histórica perdura? Lucía, tú misma. Bueno, en mi caso en concreto, la temática y la escritura de El cocinero y la ostra, yo pienso que ha sido totalmente independiente del momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? Ha sido un mundo subjetivo, pues, que ha surgido de mi imaginación, ha sido una expresión personal de esta historia que tenía en la cabeza y de la época en la que la ha ambientado, ¿no? El siglo XVIII, la época de Luis XV. Entonces, en mi caso, no... ¿No te afecta la zozobra? No sé, pienso que... Ni el desasosiego, nada. No se ve muy reflejada en el libro. De hecho, el tono de la novela no corresponde exactamente a la zozobra. Tal vez ha sido una forma de escape, no sé, eso ya no ha sido consciente, digámoslo así. Eso lo hemos hablado con Lucía también, el tiempo de zozobra. Cuando hablas de época histórica en tiempos de zozobra, ¿qué tiempos no han sido de zozobra? Es absurdo.
El planteamiento no tiene ningún sentido. Todos los tiempos son de zozobra. De hecho, los grandes reclamos de la novela histórica siempre es una historia apasionante en una época convulsa, un momento crítico en una época dramática y tal. Pues todas son iguales, todas son igual de dramáticas, depende de si te toca vivirlas o no. En la nuestra, por supuesto que es convulsa, como todas, porque la vida es convulsa. Entonces, no tienen... Escribir ahora novela histórica, pues claro, pero igual que en el siglo XVIII, igual que en el siglo XIX, igual que, en fin, en cada época el que escribía en una época que era convulsa para ellos, porque en el momento en el que estás viviendo no sabes cuál es la perspectiva de futuro, no sabes qué va a pasar, no tienes ni idea de qué fuerzas van a mover la historia, hacia dónde va a tirar. Y eso es tiempo de zozobra. Vivimos en zozobra, pero eso es la vida, ¿no? Eso no es la historia, es la literatura en general. Se escribe en tiempo de zozobra. Sí, Alfonso, lo que pasa es que ahora tenemos la zozobra elevada al cubo. Y además, mirad, esta es la zozobra que nadie ha sido capaz de imaginar, no hay autor que hubiera pensado que pudiéramos llegar a esta situación. Que es tan real que parece ficticia, ¿no? Entonces yo entiendo que puede haber una zozobra en el autor por la situación que vive. Como tú bien dices, la zozobra es independiente de la novela negra, de la novela histórica, de la novela romántica, de la novela del cómic, de todo. La zozobra es parte de nuestra vida. Lo que pasa es que ahora estamos, yo creo que en un estadio superior. Bueno, pues yo disiento muchísimo de la calificación de zozobra. Bueno, se trata de disentir. Nosotros hemos vivido una etapa ahora dramática de los últimos año y medio que llevamos viviendo, pero no hace falta echar mucho la vista atrás para ver la fiebre amarilla, lo que supuso a principios del siglo XIX, la mortandad tremenda que supuso y que, entre otras cosas, también alimentó un poco la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? En la frontera, cuando se estableció el control de la fiebre amarilla para que la fiebre amarilla de la península ibérica no traspasara las fronteras del Pirineo, y Francia fue acumulando ejército con la excusa de la fiebre amarilla. En el 35, en los años 30, Mesonero Romanos, gran escritor, estuvo a punto de morir en Madrid. Exacto. Por una epidemia también tremenda, que se incorpora Lorenzo. Bienvenido, bienvenido. Damos la bienvenida con un aplauso a Lorenzo Silva, que está haciendo doblete, porque le hemos visto hace 5 minutos presentando su última novela castellano con gran éxito. Y vienes directamente de firmar ejemplares, ¿verdad, Lorenzo? Bueno, le resumo. Estábamos hablando de la zozobra. Cuando se habla de novela histórica en tiempo de zozobra, que este es un tiempo de zozobra, hablamos que no es, que prácticamente, para mí, por lo menos, siempre es tiempo de zozobra, con lo cual no veo una diferencia grave, y sobre todo respecto al último periodo que hemos vivido, dramático, de encierro y aislamiento. Pues hay otros muchos periodos, citaba la fiebre amarilla, citaba Mesoneros Romanos, enfermo grave a punto de morir en los años 30 en Madrid, y la gripe española, sin ir más lejos. Nosotros ahora mismo, la verdad es que no sé qué cifras de muertos llevamos, no sé si llega a 4 millones en el mundo de fallecidos por el COVID. Yo creo que la fiebre española me parece que fueron 13 millones. Que cuando hablamos de tiempo de zozobra, y estamos hablando de la gripe española, donde no había este continuo movimiento, este tráfago de aviones, de comunicaciones, que en realidad dices, hombre, hemos vivido una situación dramática tremenda, pero la historia está llena de situaciones dramáticas tremendas. Así que yo creo que tampoco hay que sacar la cosa de quicio. O sea, nuestro tiempo es complejo por otros motivos que luego ya hablaremos. De paso. Bueno, mi zozobra. Zozobrémonos. Bueno, mis disculpas en primer lugar, pero hemos empezado 15 minutos tarde en la mesa anterior y al final había gente para firmar y no quería dejarla sin atender. Zozobra, naturalmente, no solo no es la primera vez que vivimos, sino que tampoco podemos decir que estemos viviendo las
las zozobras más graves, ni siquiera que nuestra zozobra sea original. Y además también yo creo que es interesante pensar siempre que en cada momento en el mundo hay varios mundos. Es decir, nuestro mundo, que es en este momento, puede estar sometido a un cierto grado de zozobra, ¿no? Pero, por ejemplo, pues yo pienso a menudo en estos días, en un lugar en el que tuve la ocasión de estar hace 7 años, que se llama Herat y que está en Afganistán, y donde llegó hace muchos años Alejandro Magno y estas cosas, y que, bueno, pues el otro día fue prácticamente tomado por los talibanes, luego los expulsaron, pero, bueno, pues empezaron a difundir imágenes en vídeo de cómo asesinaban a los policías y a los soldados afganos en la calle, ¿no? Eso forma parte de nuestro presente, y eso sí que es una zozobra, pero pasa en otro mundo del que estamos felizmente exentos, ¿no? En cuanto a la zozobra esta pandémica, a mí algo que me ha resultado muy interesante en los meses pasados es releer, y además he tenido la sensación de que por primera vez lo entendía, algún texto que conocía de hace años, ¿no? Hablo de textos muy antiguos, además. Hablo de un texto de hace 25 siglos y de un texto de hace 15 siglos, ¿no? El texto de hace 25 siglos es la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, y el texto de hace 15 siglos es la historia de las guerras de Procopio de Cesarea. Tucídides, aparte de hablar de la guerra del Peloponeso, habla de la peste de Atenas, de hace 2400 y pico años. Y Procopio, aparte de hablar de las guerras de Justiniano, de su emperador, habla de la peste de Bizancio, del siglo VI. Y es verdaderamente estremecedor cómo las consideraciones que uno y otro hacen respecto de la conmoción que provoca una pandemia en una sociedad relativamente desarrollada. La Atenas de su tiempo era la polis hegemónica del mundo griego, y Bizancio pues era la capital del Imperio de Oriente, y además bajo el mandato de Justiniano pues hasta reconquistó Roma y derrotó a los persas y conquistó Cartago, es decir, era la capital del mundo, ¿no? Y de repente se vieron asoladas por una peste y la población se quedó absolutamente desconcertada. Parecía el fin del mundo, parecía que todos habían recibido una señal de que la vida no podía seguir como hasta entonces, que tenía una componente de mensaje divino y de regeneración, y de que yo me acordaba de estas cosas, saldremos mejores y todas estas historias, ¿no? Y luego pues la triste verdad que tanto cuentan Tucídides como Procopio, que es más moderno, lo cuenta de una manera un tanto más acerada, es que la triste verdad, dice Procopio, es que una vez que las gentes de Bizancio dejaron de temer por sus vidas, volvieron a los mismos vicios de antes y con más intensidad. O sea que al final no vivimos... es muy difícil que el ser humano, a estas alturas de la historia y con todos los registros que tenemos, pueda vivir realmente zozobras 100% novedosas. Ahora la única diferencia que hay es que tenemos iPhones y algunas cosas más materiales, pero la condición humana, yo tengo la sensación de que se ha visto sometida muchas veces a estas pruebas, y la prueba que hemos pasado nosotros no es cualitativamente muy distinta de otras, ni nuestra respuesta, lamentablemente, va a ser más airosa ni más elegante que la que tuvieron algunos de nuestros predecesores. Vienes a decir que esto no nos va a hacer mejores, en contra de ese lema que hemos estado escuchando, de estas salimos unidos y casi por añadidura vamos a ser mejores, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Durante este tiempo de zozobra que empezó como el 15 de marzo del año pasado hasta ahora, como escritores, ¿habéis estado más creativos? Porque claro, como hemos tenido que estar más tiempo recluidos, tú decías, Lorenzo, que en fin, ha recurrido a clásicos, en fin, pero muy clásicos además, ¿no? Pero habéis estado más creativos, es decir, ha surgido la oportunidad y nos hemos puesto a escribir la historia que teníamos pendiente, o de verdad esto nos ha creado una zozobra y no hemos podido arrancar con nada. Alfonso.
Bueno, yo identifico el tiempo de zozobra de otra manera. Para mí la zozobra es social, no por el hecho de la mortandad, ni por la enfermedad, ni la epidemia. Creo que sí tenemos un momento crítico, un momento de reelaboración y de redefinición social, que creo que eso es muy importante, y eso, más que zozobra, es un momento creativo. Yo he defendido aquí varias veces que para mí la historia es un género literario, por eso estamos aquí, entre otras cosas, y creo que estamos en un momento de redefinición de qué somos. Entonces, eso sí es un momento de zozobra interesante, pues es un momento de inquietud intelectual, de redefinición. Yo creo que la historia de España, para mí por lo menos, es lo que más me ha preocupado en este periodo. Ya lo llevaba preparando, llevo varios años con esta historia, y sí que he profundizado en este tema en tanto en cuanto he visto cuál ha sido el proceso de creación de la nación, de lo que somos nosotros ahora. Y estoy en ello, estoy en la redefinición de lo que somos. Creo que es muy importante el no perder la perspectiva de que la historia es no solo narrativa, sino que es una materia plástica, que es una materia que además podemos modelar a nuestro interés, aunque suene así, pero es una construcción intelectual. Y en ese momento estamos. Hay un periodo de zozobra social, no solo en España, sino también en toda Europa, donde hay una redefinición de las naciones, de qué somos, de cómo nos contamos. La misma Unión Europea se está redefiniendo y nosotros nos estamos redefiniendo. Es decir, ¿qué es ser español en el siglo XXI? ¿Qué es ser español ahora mismo? Y en eso estoy. Estoy reelaborando un proyecto en el cual yo investigo sobre el origen de la nación española, ¿no? Dentro de ese proyecto parto, lógicamente, de lo que ya han intentado, o de lo que para mí es el gran fracaso de la definición nacional, que es, sobre todo, Modesto Lafuente, a mediados del siglo XIX, donde define prácticamente lo que somos. O sea, tal como nos lo han enseñado en el colegio, es una creación intelectual de una apuesta donde se define lo que somos partiendo de una definición clara con el corazón de lo que somos, parte de Castilla, que Castilla es el corazón de todo y es la que articula toda la historia, y esa es lo que también iconográficamente se plantea, y lo que todos hemos visto en nuestros libros del colegio, ¿no? O sea, toda esa iconografía nacional que se genera en los años 50, 60 y 70 del siglo XIX, y cómo eso ahora, en el siglo XXI, después de todo este periodo de historia, de reelaboración, de conflictos, crisis, guerra civil, franquismo, posguerra, nos planteamos o empezamos a plantearnos que eso ya no funciona. La ruptura de esa identidad nacional, cuál es el problema y cómo hay que articularla. Yo creo que es muy importante el romper esa idea del castellanismo como centro de la nación, porque creo que ha perjudicado a la idea general de la nación. Yo eso luego lo desarrollaré si queréis, pero no voy a abundar más. Desde mi experiencia personal, ¿no? Cuando se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, justamente coincidió con la salida a las librerías de la novela del cocinero y la ostra. Entonces, bueno, eso fue para mí bastante significativo. Deprimente. Sí, me costó un poco sobreponerme a eso, y desde el punto de vista creativo la verdad es que no he podido aprovecharlo. Lo pasé muy mal en el confinamiento. Lo que sí que he hecho es, lo aproveché como una experiencia lectora y para redescubrir libros que ya me había leído desde otra óptica, y no sé, estaba muy sensible, ¿no? Cuando justamente el primer libro que me leí, estuve leyendo a Primo Levi, sus experiencias en Auschwitz, y cuando sale también la segunda novela, cuando sale ya del campo de concentración, cómo trata de volver a su casa en Italia, en esa Europa destrozada por la guerra, que también es como un canto a la vida. Es un libro que me conmovió muchísimo, y
Yo pienso que si lo hubiera leído en otra situación no me hubiera afectado tanto ni lo hubiera aprovechado. Entonces, bueno, creativamente, bueno, desde el punto de vista de tener mucho tiempo para documentarme, para pensar, bueno, en esa fase de documentación previa a la parte creativa de la novela, sí que lo he aprovechado, pero no, o sea, ponerme a escribir o empezar un borrador o eso, no estaba yo con la cabeza para hacerlo. Bueno, mi experiencia, yo creo que la experiencia o la vivencia de la pandemia depende mucho, primero, del impacto en la salud que haya tenido, la tuya y la de tus seres más próximos, ¿no? En mi caso, la enfermedad golpeó a alguna persona próxima, pero no a las más próximas. Eso es así. Digamos que mi círculo personal de confianza, afectos, quedó incólume. Y bueno, pues no sufriendo el impacto en la salud, lo que queda es el confinamiento y el trabajo en casa. Yo llevo 20 años trabajando en casa y desde hace 40 años tengo un oficio que me habitúa a largos confinamientos. Yo, de hecho, cuando el presidente del gobierno tomó esa decisión ahora declarada inconstitucional de confinarnos a todos, llevaba 3 meses confinado, escribiendo El mal de Corcina, la novela que salió el año pasado, ¿no? Y bueno, me disponía yo ya a salir y me dijeron, pues... además, cuando dijeron confinamiento, yo recuerdo en casa que le decíamos, estos son 15 días, 20 días, digo, estos serán 2 meses. Así que preparaos, porque yo lo vi clarísimo, estos serán 2 meses. Y bueno, pues la verdad es que yo cuando me preguntan qué tal, digo, pues sinceramente, siento que soy una de esas personas que no tienen ningún derecho a quejarse. Yo no he perdido mi trabajo. Mi trabajo sucede en mi casa y sucede en mi ámbito doméstico. Yo en mi casa tengo todo lo que necesito, un ordenador, una biblioteca, una mesa, y no necesito nada más. Yo puedo seguir trabajando, no me he visto golpeado por la enfermedad, no he perdido renta, no he perdido... he seguido haciendo lo que hacía. Hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que han perdido la salud, hay personas que han perdido su casa, hay personas que han perdido la salud, su trabajo, su casa. Por tanto, ¿qué derecho tienes a quejarte, no? Absolutamente ninguno. Más bien intentar mantener un perfil bajo y ver en que... Para mí la verdadera angustia cuando estaba encerrado es ¿y yo qué puedo hacer? Porque yo además tengo amigos policías, sanitarios, que hablaba con ellos a diario, que iban, pues no sé, sanitarios que hacían turnos de 36 horas y que recogían 10 enfermos graves de COVID para llevarlos al hospital, policías que llegaban a una residencia porque había un cadáver y en la hora y media que estaban levantaban 5 cadáveres más, y no solo levantaban los cadáveres, sino que además pues se ponían a consolar a la directora de la residencia que estaba desplomada en un sillón llorando. Es decir, y yo me sentía en casa diciendo ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Es decir, ¿qué situación más desairada estar en una situación en la que oye, hay una desgracia que se abate sobre la comunidad. Y como decía Pericles en ese discurso que recoge Tucídides, ¿no? Después de, precisamente con motivo de la peste de Atenas, nadie puede ser feliz en medio de la desgracia de su comunidad, ¿no? Entonces, quizá mi mayor angustia fue qué podía hacer. Lo único que podía hacer era escribir y compartir lo que escribía. Yo tenía una novela escrita, por cierto, que la había guardado celosamente, y lo que hice fue regalarla aprovechando la pandemia. Digo, bueno, pues habrá alguien que se aburra en su casa y que a lo mejor esta novela le puede amenizar alguna hora, ¿no? Y eso fue lo que me dediqué. A mí no me estorbó creativamente. Tenía la costumbre de estar encerrado, me mentalicé de entrada de que iban a ser muchas semanas. Lo aproveché como una posibilidad para estar más con mi familia, para leer yo, para leer con mi hija pequeña, para trabajar en proyectos que tenía. Y bueno, yo a la pandemia le debo haber podido publicar este año 2021, que pensaba que no iba a llegar al 5º centenario de la batalla de Villalar, mi libro sobre los comuneros. Lo he podido terminar gracias a la pandemia. Yo llevaba varios años en él, pero me faltaba el último esfuerzo de documentación y la escritura propiamente dicha. Y el confinamiento a mí me ha permitido hacerlo. Así que no tengo motivos para quejarme, todo lo contrario. Es sobre el tema castellano que ha mencionado antes Alfonso, pero bueno, lo hablamos luego, porque el tema castellano da mucho de sí. Lo hablamos ahora, si quieres. Yo la pregunta la había hecho en el sentido siguiente, que no lo he explicado bien. No es el tiempo de zozobra, es lo que nos ha tocado vivir y lo que hemos visto.
O sea, de la noche a la mañana nos encontramos con una situación absolutamente imprevisible y es el daño que produce ver el dolor ajeno, que quizá, como tú decías, no es en tu familia más próxima, pero en el círculo tuyo, sin lugar a dudas, y ver las imágenes de televisión en aquellas UCIs con los enfermeros y las enfermeras y los médicos que no sabían ya qué ponerse para protegerse. La pregunta era, ¿eso desequilibra al final? Porque lo que dice Lorenzo es cierto, o sea, estamos bastante bloqueados durante el periodo de, digamos, de estudio, de elaboración, de esquema, y al final la novela acaba. Y lo nuestro es casi como un sacerdocio, ¿no? Y además trabajas contra ti mismo. Y por lo tanto ya estás en un aislamiento. Pero claro, cuando ves que el mundo pues prácticamente se ha parado y que lo que hay es una desgracia, bueno, una pandemia, claro, que exactamente es eso, o sea, una proporción universal, bueno, eso le afecta a cualquiera, ¿no? Por ahí va la pregunta, pero quiero plantearos otra cosa, que es la siguiente. Porque viniendo para aquí, alguna persona me lo ha dicho y me parece pertinente. El género de novela histórica, que como muy bien decía Alfonso antes, hombre, o sea, la historia tiene bastante de novela, quizás sea el género que más nos permite, porque ya partimos de hechos que, por muy extraños que parezcan, han sucedido, o es mucho mejor la ficción desde un comienzo. Yo ya sé que son dos estadios diferentes y que no se pueden poner en una misma balanza a ver cuál de los dos puede pesar más, pero es cierto que la historia, esta ya sí es mi opinión, la historia da mucho juego. Quería saber si os parece que esto es así o no. Y por Lorenzo, no sé. Bueno, efectivamente la historia desde Heródoto pues tiene mucho de literatura, ¿no? Y tiene mucho de literatura no solo porque el que escribe al final produce un texto literario con más o menos exigencia expresiva, pero al final, bueno, pues hay un trabajo de escritura que siempre tiene rasgos literarios, sino porque sus fuentes, y esto, por ejemplo, Heródoto era muy consciente de ello, a veces también incurren en literatura, incurren en ficción, en desfiguración, en fabulación, en fantasía, ¿no? Y tú nunca puedes, a veces sí lo sabes, a mí me ha pasado a veces, ¿no? Entrevistando a algún testigo de un hecho histórico que te dice, y entonces llegó no sé quién, y dices, pues lo está inventando, o está recordando mal, o se le ha cruzado algo, porque tú sabes que esa persona no podía estar en ese lugar porque estaba en otro sitio simultáneamente en esa fecha, ¿no? Pero al final sí que hay una construcción, sí que hay una fabulación siempre, ¿no? Pero bueno, cuando la historia se va decantando, ese contenido de fabulación, sobre todo a medida que la historia se va acercando más en el tiempo y son más plurales las fuentes y hay más posibilidad de contrastarlas, sí es verdad que la historia te va dando un relato hecho en el que tú tienes una intervención reducida, sobre todo si estás acostumbrado a hacer ficciones puras, y yo lo estoy, ¿no? Es decir, en una ficción pura tú eres soberano, puedes hacer que nazca, muera, pierda, gane, quien quieras, en cualquier momento y por cualquier razón, o sin ella. Hombre, si es sin ella, te costará que el lector se lo crea, pero si lo haces bien, a lo mejor hasta también, ¿no? Entonces, la historia te da unos hechos dados. Lo que no te da nunca la historia, es una textura dada, y lo que no da tampoco la historia es una interpretación dada. La historia siempre es conflictiva, siempre es controvertida. Y en la fabulación, no en la fabulación, en la escritura, en la narración literaria, al final uno siempre va tomando decisiones, y esas decisiones al final van tomando posición en las controversias. Tú al final, cuando escribes un texto narrativo, no puedes decir, voy a poner un ejemplo relacionado con mi propio trabajo, pues, qué sé yo,
no sé, la revuelta de los comuneros fue una algarada que se basaba solo en los intereses de una clase nobiliaria urbana defraudada por Carlos V, o quizá no. No. A ver, sí, oye, para narrar tienes que tomar una decisión. No, y además tienes que entrar en las fuentes y decir hasta qué punto esa es una de las razones, si es la razón exclusiva o si hay más. Y tienes que tomar decisiones en la construcción de los personajes. Cuando empiezas a construir a Juan de Padilla como personaje, que es un miembro de esa aristocracia urbana, pues tienes que decidir si Juan de Padilla está actuando simplemente porque le están metiendo la mano en la cartera o porque tiene ideales. Y tienes que tomar esa decisión. Y eso te supone ya una intervención en la controversia. Lorenzo, y te tienes que ajustar a la fecha. Bueno, eso sí, pero las fechas... Que no es ninguna tontería. Por ejemplo, hay veces... Y luego, si queréis, cuento yo una anécdota sobre eso. Y luego, por ejemplo, a mí alguien que ha leído esta novela me ha dicho, oye, no me ha gustado, no tiene nada de intriga. Y digo, hombre, claro, es que los mataron a todos. O sea, es que perdieron y los decapitaron. O sea, es que eso no lo puedo cambiar. No puedo generar un relato de intriga en torno a esto. No tiene sentido. Hay una parte muy graciosa de los comuneros que Maldonado muere por accidente. Que el Francisco Maldonado, en principio, es un tipo al que condenan a muerte es a Pedro Maldonado. Pimentel, su primo. Y Pedro Maldonado ¿quién es el conde? Era pariente del conde de Benavente. De Benavente, efectivamente. Se lo cuenta también Azaña, pariente del conde de Benavente. Y Azaña dice que van a matar a Pedro Maldonado. Interviene el conde de Benavente y dice, no, que es mi primo. A Maldonado no. Y entonces dice, bueno, pues que resulta que habían detenido a 4. Uno era Pedro Maldonado y otro era Francisco Maldonado. Y a Francisco Maldonado le habían conmutado la pena, bueno, no lo habían condenado a muerte, lo habían mandado, iba de vuelta a su pueblo y lo mandaron llamar otra vez de vuelta, porque claro, para no cambiar el cartel, dice Azaña, ¿no? No sé si es verdad. Ya que lo sacas, no iba de vuelta a su pueblo. Lo llevaban preso. Lo llevaban preso de por vida, además. Sí. Pero la historia es todavía mejor, porque en realidad estos eran primos. Pedro Maldonado Pimentel era el primo rico, el primo poderoso, tenía 20 casas alquiladas en Salamanca, ¿no? Y era el jefe natural de la comunidad, el jefe militar, porque en la comunidad estaba la jefatura militar y la política, pero bueno, era el jefe militar natural de Salamanca, ¿no? Pedro Maldonado Pimentel. Pero como estaba emparentado con el conde de Benavente, los comuneros siempre recelaron de él, y entonces él voluntariamente dio un paso atrás y dejó a su primo, que su primo no era primo Maldonado, pero no era pariente del conde de Benavente. Y entonces digamos que mandaba a la milicia de Salamanca un poco a pachas, ¿no? Y en Villalar sí que estuvieron los dos, en un papel activo además, los prendieron a los dos, al que querían matar era al que realmente tenía el ascendiente, que era Pedro, que era el poderoso, pero intercedió su pariente, su tío, que era el conde de Benavente, y entonces lo sacaron de ahí y se cargaron a Francisco Maldonado, que se lo llevaban ya pero la cosa era por no cambiar el cartel, ¿no? Decían, no, va a morir Padilla, Bravo y Maldonado, tiene que morir un Maldonado. Pero para contar la historia completa, pocos meses después a Pedro Maldonado lo ajusticiaron en el castillo de Simancas, o sea que la cosa... Bueno, pequeño... no, vas a preguntar, no. No. A ver, dejarme que haga un pequeño inciso sobre lo que le estaba diciendo antes a Lorenzo, que hay que tener rigor con las fechas y los lugares y las personas, porque en cierta ocasión me regalaron un librito en un sitio que se llama Valencia, en una población que se llama Valencia, en Venezuela, era una feria de libro, y empezaba, ahora voy a hablar de memoria, pero me vais a entender. El historiador local, entre comillas, decía, escribiendo en 1848, yo recuerdo perfectamente el día en el que nuestro libertador Simón Bolívar se abrazó en el puerto de Juan Griego. El puerto de Juan Griego es el puerto de la isla de Margarita, con el almirante Cristóbal Colón. Pero digo, vamos a ver, o sea, Simón Bolívar había muerto en 1830, el otro llegó aquí hacia 1498. Oiga, pues a partir de ahí yo no puedo seguir leyendo, no hay rigor. Me refería a eso, ¿no? Pues... Pero tal vez era un buen principio para una novela. Bueno, pero era historia aquello. Pero claro, si llamamos rigor a que las fechas estén correctas, me parece bien.
Yo creo que las fechas, efectivamente, fechas, nombres, datos, los datos están. Pero eso no es a lo que llamamos historia, digamos que eso es el pasado. La historia es la relación de esos datos, ¿no? La cadena de acontecimientos que hacen que esos datos tengan un sentido. Y eso, evidentemente, está cargado de interpretación. Eso está cargado de la voluntad del historiador, por así decirlo, porque tú siempre sopesas la documentación que tienes, decides qué datos o qué instrumentos son más útiles o no, cuáles son fiables o no, y qué datos vas a utilizar, porque nadie sabe absolutamente todo de nada. O sea, tú tienes una cantidad de documentación o de datos con los cuales te manejas. Y esa cadena de causas y efectos, que es a lo que llamamos historia, es un relato. Yo creo que todo el mundo entiende, cuando hablamos de historia parece algo muy serio, cuando se habla de la palabra rigor suena tremendo, cuando se habla de la palabra verdad, hay que contar la verdad, también suena tremendo, una cosa muy absoluta, pero yo creo que cualquiera que piense en su propia historia se da cuenta de que es imposible contarla. Es como si nuestros amigos del colegio cuentan nuestra infancia. Por supuesto que nos conocieron, fueron testigos, estaban allí, compartían clase con nosotros. Pero, ¿qué saben ellos de nuestra infancia? ¿Qué saben nuestros primos de nuestra infancia? O piensen en una pareja divorciada. O sea, cada uno tiene su versión, evidentemente y lógicamente, y las dos versiones son verdad. Cada uno tiene su verdad. Entonces, en la historia pasa lo mismo. La historia depende de cómo estructures tú los datos, pues es como vas a construirlo. Tú, en una pareja divorciada, tú reúnes la documentación que tienes de ellos y, lógicamente, pues tienes la partida de matrimonio, tienes el registro civil, tienes fotos de la boda, el viaje de novios, tienes el nacimiento del primer hijo, con nombres, fechas, todo tipo de documentación. Pero claro, el historiador lo que nos va a contar es por qué se divorciaron. O sea, ¿quién tuvo la culpa? ¿Cuál fue el que la cagó, por así decirlo? Ese es el papel del historiador y es el que nos va a contar la historia. Pero eso es una decisión. Tú tienes que, con esos datos, decidir quién es el culpable, quién es el inocente, si fueron los dos. Y eso, evidentemente, depende del que lo narra. Pero no solo en novela, eso en historia también. O sea, los historiadores también toman sus decisiones. Es decir, la historia es una materia plástica. O sea, tenemos que ser conscientes de eso, que vivimos en un mundo que damos por hecho muchas cosas, pero que en realidad vivimos en un mundo bastante ficticio. Es una construcción bastante maleable y que se parece mucho más a Matrix de lo que queremos. O sea, nosotros nacemos y se nos da una estructura social y una serie de conocimientos históricos que creemos que son la verdad, que creemos que están establecidos con rigor, pero que no es así. O sea, y que desde luego se pueden someter a revisión y de hecho cada generación lo somete a revisión periódicamente y cada generación nos narramos de otra manera. Entonces, para mí, cuando hablamos de zozobra, lo que venía a decir antes, ¿no?, es en que estamos en una situación en que nuestra generación no ha proyectado todavía su deseo de futuro. Y eso sí es un momento inquieto porque se refleja en todo, en la sociedad, en la política, en lo que decía antes, en las relaciones con nuestros vecinos, con las catalanes, vascos, gallegos, valencianos, castellanos, todo eso está por definir, pero además están por definir también en relación a los franceses. ¿Qué es Francia ahora mismo? ¿Qué es Italia? ¿Qué es Grecia respecto a la Unión Europea? Todo eso está por redefinir. El hecho de que el Brexit nos ha planteado de verdad una necesidad de redefinición social. Hay un intento auténtico por parte de la Unión Europea de generar una unidad de la Unión Europea. Y eso se construye también construyendo una historia común que está por desarrollar. Tampoco es casualidad esta inversión que ha habido durante muchos años. Ahora es muy bonito cómo está cambiando con la aparición de los últimos homínidos asiáticos, pero la apuesta por los neandertales también como homínido paneuropeo
era muy curiosa, como de repente había mucho dinero y muchos estudios sobre el mundo neandertal, porque quieras que no, es un homínido europeo interesante. Y algo que nos une, el mundo celta le pasa lo mismo. También hay muchas investigaciones, muchos trabajos sobre el mundo celta que unifica y que está presente un poco en prácticamente toda Europa. Eso a nivel europeo pasa así, pero yo creo que a nivel local pasa también lo mismo. Es decir, que estos tiempos de zozobra nos estamos redefiniendo, y creo que eso es muy interesante y es muy bonito, y estamos viviendo un periodo verdaderamente interesante, que yo creo que no ocurre desde mediados del siglo XIX, o sea, que desde mediados del siglo XIX, por eso decía antes lo de cuando más o menos se estructura lo que creemos que somos, pues desde entonces ahora estamos en un nuevo periodo de creación de identidad, es decir, de redefiniéndonos, y la verdad es que estamos viendo cada vez, por una parte hay una apuesta por insistir en nuestro origen de identidad como el catolicismo como fundación de España, los visigodos, los godos, la pérdida de España, la recuperación, la reconquista. Y por otra parte, pues hay una parte de la población que dice, mira, yo no me identifico con eso. Y hay que dar respuestas. Hay que dar una respuesta, decir, bueno, resalta que somos una comunidad, que vivimos juntos, pero que en realidad no nos sentimos juntos. Y eso es por algo. Y eso creo que sí que es una zozobra y que es algo que merece la pena dentro de este planteamiento básico de decir, bueno, es que la historia está a nuestro servicio. O sea, que la historia no es algo que ha pasado, la historia se construye mirando al futuro, no al pasado. O sea, no es decir, no, es que estamos condenados a. O sea, es que la historia es así y por eso somos así. La historia nos explica, la historia además nos enseña. Dice, no, cuidado. La historia se escribe mirando hacia el futuro y viendo, decir, vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos ser? Porque la historia está más a nuestro servicio que en nuestra... Y eso es bueno porque además nos da una libertad enorme, una libertad creativa a la sociedad. Y nosotros como escritores pues formamos parte de ese movimiento. Bueno, yo mi opinión personal es que estamos también, olvidando un poco en el debate el papel también que juega, supongo que la imaginación también en la creación de la novela histórica, esa capacidad de coger los datos y o bien usarlos al servicio de la historia o bien ya conseguir crear el resto del fresco, ¿no? Es decir, con esos datos concretos, conseguir recrear ese mundo, todos esos, esa mentalidad, esos olores, entrar un poco casi como en algo fílmico, ¿no? Todo ese mundo pienso que es una parte, al menos en mi caso es la parte que me gusta, ¿no? Solamente he escrito una novela, así que evidentemente soy la que menos experiencia tengo aquí y tampoco tengo muy claro el concepto exacto del que estamos hablando de novela histórica, ¿no? Pero también a mí es la parte que me gusta cuando la escribo, ¿no? Toda la parte, me gusta mucho documentarme, pero me gusta ya luego a partir de esa documentación ir creando como un mundo más subjetivo y luego también entrar a algunos personajes históricos, modelarlos para la historia y luego pues eso, también meter personajes que pueden parecer históricos pero no lo son. También un poco el juego, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia personal en la creación de mi primera novela. Claro, tampoco tengo poca experiencia. Bueno, quería añadir una cosa antes de darle la palabra a Lorenzo, y es que cuando se escribe novela histórica hay que hilar muy fino en las fuentes que uno maneja para que no se produzca aquello que el genial Oscar Wilde dijo, y que es lo siguiente: bienaventurados los que nos copian, porque de ellos serán nuestros errores. Por tanto, hilar bien fino con cuáles son las fuentes. Perdona. Sí, es difícil encontrar una fuente exenta de errores, pero para eso lo que hay que hacer es contrastarlas también. Claro. No solo elegirlas, sino contrastarlas en lo que uno pueda, ¿no? Pero es verdad, como decía Lucía, que hay de entrada dos grandes visiones de la novela histórica, ¿no? Una que permite una intervención más o menos amplia o generosa de la fabulación y de la creación de un fresco, como ya decía, ficticio y por tanto subjetivo,
y por tanto orientado por la sensibilidad del narrador o la narradora, y la novela histórica que digamos que está más apegada a los hechos, a los personajes, a la documentación, a lo que está documentada de cada uno de ellos, ¿no? Yo puedo decir desde mi experiencia que yo he probado las dos fórmulas y para mí las dos son igualmente satisfactorias. Los retos y las recompensas son distintos en unas y en otras, ¿no? En la novela en la que fabulas, el reto es construir esas criaturas que no existieron y que tú injertas en el tapiz histórico y que no chirríen, y que fluyan. Eso sí, que haya armonía, ¿no? Y ese es un ejercicio, además, que es un mecanismo de relojería muchas veces, ¿no? Y que es muy, muy gratificante, ¿no? En el caso de la novela, que se apega solo a los hechos históricos, a los personajes históricos, que es el caso, por ejemplo, de la que yo he hecho sobre las comunidades de Castilla, el desafío es, oye, no me voy a inventar absolutamente a nadie. Mis personajes son María Pacheco, Juan de Padilla, Carlos V, Adriano de Utrecht, el almirante de Castilla, el condestable de Castilla. Claro, y esta gente existió. Y de esta gente hay mucha documentación. Hay muchas cartas de muchos de ellos, de Padilla, de Fadrique, de Adriano, muchas. O sea, los puedes leer a ellos, ¿no? Lo que ellos piensan. Y además, muy sinceros, porque tanto Adriano como Fadrique, por ejemplo, escriben a Carlos V para contarle lo que está pasando con su reino, y realmente son muy sinceros y le cuentan cosas que a Carlos V además seguramente no le gustó leer, ¿no? Pero dices, bueno, pero ahora yo voy a convertir esto en personajes literarios. ¿Cómo los ajusto para que esto yo mismo me lo crea y una persona que conoce? Es decir, que para mí los dos desafíos son igualmente creativos. Lo que pasa es que desarrollas quizá ámbitos distintos de la creatividad, ¿no? Y a mí me parece que son exactamente válidas, y efectivamente estábamos orillando un poco en la conversación que estábamos teniendo antes esa posibilidad que has planteado tú, oye, que está detrás de infinidad de cosas, desde Yo Claudio hasta Marguerite Yourcenar, hasta tantísimas, ¿no? Ejercicios especulativos, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta novela, aunque está muy pegada a los hechos, yo admito un pecado de fabulación que he cometido, que es que cuando me imagino a María Pacheco en 1531, pocos meses antes de morir, conmemorando el 10º aniversario de la ejecución de su marido, pues me imagino que está pensando en María Pacheco. Naturalmente lo hago a partir de lo que sé de María Pacheco, que se sabe bastante, ¿no? Y entre otras cosas lo hago a partir de la personalidad de quien fue su maestro, ¿no? Uno de sus maestros humanistas, que era Diego Sigeo, ¿no? Y consta que Diego Sigeo pues, era un gran admirador de Plutarco, lo que hace, además también consta que María Pacheco era una gran lectora de historia, lo que hace muy probable que María Pacheco fuera también una gran lectora de Plutarco, y por tanto hace muy probable que, si leyó a Plutarco, se fijara en el retrato que hace Plutarco del general ateniense Nicias, el que fue masacrado en Sicilia junto con sus hombres, ¿no? En la expedición ateniense contra Sicilia. Y claro, lo que dice Plutarco de Nicias es que se aplica mucho a Juan de Padilla, porque hay muchos paralelismos entre los dos personajes. Bueno, pues ahí yo me tiro a la piscina y me tiro al fango y pongo a María Pacheco evocando a su marido 10 años después, pensando en Nicias, en Plutarco y demás. Y esa parte también es muy bonita, cuando, claro, tiene ese punto de riesgo, ¿no? Que tienes, a ver cómo lo hago. Pues lo que no puedes es inventarle a alguien algo que te parezca disparatado, que no podría hacer nunca, ¿no? Y solo quería decir una cosa respecto a lo que comentaba, que es un tema para 1 hora y media, por lo menos, lo que comentaba Alfonso, ¿no? Yo creo que ese modelo, esa apuesta de construcción de la identidad española de Modesto Lafuente y algún otro incluso en décadas posteriores. El propio Manuel Azaña, que es muy heredero en muchos aspectos de Modesto Lafuente, también intenta proponer esa desde una sensibilidad republicana, esa idea de España como algo basado, y la generación del 98 también, ¿no? En el núcleo castellano. Yo creo que esa historia no ha entrado en crisis ahora. Esa historia lleva fracasando desde la Primera República y los alzamientos cantonales. Luego lo que pasa es que vino la Restauración, que sofocó aquello de mala manera y la sofocó con un régimen corrupto que regaba de pasta a todo el mundo y repartía poder, prebendas y canonjías, una cosa que no suena de nada, que tampoco pasa ahora nunca en ningún sitio, ¿no? Y un régimen caciquil, que es el que denuncia Joaquín Costa y que más o menos contiene eso, pero luego vuelve a reestallar otra vez en la Segunda República, y no hay más que leerse la velada en Benicarló. A quien no se haya leído la velada en Benicarló desde hace tiempo, le recomiendo que se la vuelva a leer y que vea cómo todo lo que está en los periódicos del Prusés y demás está en la velada en Benicarló, ¿no? Y luego lo que pasa es que cayeron 40 años de Franco, y luego vino pues un pacto constitucional en el 78 con todo el mundo muy preocupado, muy asustado, con una crisis económica galopante, pero también fue un pacto de aquella manera. Es decir, este problema es un problema que lleva con nosotros 150 y tantos años tirando por lo bajo, por lo menos
en germen. Luego ya, si quieres, puedes ir a otros antecedentes, ¿no? Yo creo que esa construcción de España en torno a Castilla ha sido siempre muy precaria, y además ha sido muy precaria, entre otras razones, que se podrían dar algunas más, porque Castilla, como entidad política, resultó absolutamente apisonada tras la derrota de las comunidades de Castilla en 1521. El imperio apisonó las instituciones castellanas y dejó a Castilla prácticamente en las raspas. O sea, Castilla a partir de ahí pues fue pues una pieza del engranaje imperial y poco más. Es verdad que había funcionarios castellanos, pero igual que los había vascos, que por cierto había muchos funcionarios vascos, a lo mejor en puestos de responsabilidad más que castellanos, ¿no? Y andaluces y de todo tipo, ¿no? O sea, que yo creo que ese proyecto de España en torno a Castilla nunca ha tenido mucho futuro, ni ha tenido mucha vigencia, ¿no? Y la que ha tenido es artificial, basada en regímenes autoritarios, en regímenes procedentes de una victoria por las armas de una guerra civil, etcétera, etcétera. Pero que esa apuesta no ha funcionado nunca y tenemos que encontrar una construcción, porque en esto no es algo de ahora, es lo que yo quería decir, sino que creo que llevamos por lo menos un siglo, sin dar una respuesta satisfactoria ni desde el Estado, ni tampoco desde quienes plantean movimientos centrífugos sin proponer verdaderas alternativas. Totalmente de acuerdo. Esto, no, perdón, que tenemos 4 minutos. Ay, ¿ya? Bueno, totalmente de acuerdo, perfecto. Y creo que llevamos, además, yo llevaría un poco más adelante la crisis real de identidad a partir de 1880, más o menos, cuando ya la cosa se complica. Llevamos todo el siglo XX de conflicto, de problema identitario, de redefinición, pero todo nace de ese error de Modesto Lafuente y de esa apuesta que los intelectuales hacen en ese momento de pensar que Castilla tiene una lógica. Porque tiene además una segunda parte, que es que Castilla es el corazón de España y se confunde España en esa misma apuesta con la monarquía católica. Y ahí es donde viene el gran problema que luego tienen que solventar y que todavía no hemos solucionado. Seguimos confundiendo España con monarquía católica, con el enorme imperio de los Habsburgos occidentales. Y ese es el gran error, que en ese periodo es cuando esa identidad de nombre pasa a ser el corazón Castilla. Castilla es la que parece que hereda esa España o esa identidad española, y todavía vamos arrastrando esa equivocación desde hace 150 años. Y ya llega el momento de decir, bueno, ya está bien de confundir las cosas, de confundir España con la monarquía. España nunca fue un imperio. España nunca fue dueña del mundo. España simplemente es un territorio que formó parte de la monarquía de los Habsburgo occidentales y que formaba parte de una monarquía compuesta y que tiene que redefinir lo que es. Es decir, que España nace en el siglo XIX y nace con una perspectiva distinta. El error es cuando los intelectuales del XIX, de mediados del XIX, identifican cuanto más antiguo mejor. Que es al final el argumento fundamental de decir, no, es que venimos de Adán y Eva, o sea, es que España fue un imperio descomunal, un imperio maravilloso donde nunca se puso el sol, y es un error narrativo grave, porque eso, si fuimos mucho y ahora no somos nada, solo queda entre medias decadencia. Y eso es lo que nos ha lastrado durante 200 años, por ese error narrativo. Por decir, no, oye, nosotros no llevamos decadencia constante, no es cierto. Somos un país nuevo que nacemos al mismo tiempo que México, que Argentina, que Venezuela, que Chile, porque todos formamos parte de la gran monarquía que se descompone a principios del siglo XIX. Y eso creo que es una nueva narrativa que nos da una perspectiva distinta de lo que somos. Ya es un futuro diferente porque tenemos otra perspectiva de futuro. Y me callo, creo. 4 minutos. No se muevan. Ahora sigo hablando sin micrófono. No, quedan 2 minutos y se habrán dado cuenta ustedes que la zozobra nos ha llevado directamente a los Habsburgo. Bien. Son consustanciales. Son consustanciales, sí. Oye, una última pregunta. Bueno, tú te apuntas a un bombardeo. Una última pregunta para la mesa. ¿Qué proyectos que tengan relación con la novela histórica estáis trabajando ahora o tenéis previsto trabajar? Pero seguimos hablando.
Sí, pero un minuto. Por eso yo estoy escribiendo lo que acabo de decir. Bueno, ha sido breve. Ha sido breve. Lucía. Venga, Lorenzo. Bueno, yo estoy simplemente recogiendo documentación para otra novela y estaría ambientada en el Renacimiento, en la época de Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, y bueno, pero también yo pienso que con mucha imaginación también, bastante juego histórico, estoy en ello. Pues yo tengo varias ideas que me llevará algún tiempo madurar, pero hay varias que van en la misma línea, creo que seleccionaré una. Hay una serie de personajes muy poco conocidos del siglo XX español que tienen un valor interpretativo de la historia contemporánea de España alucinante. Yo hace unos años le dediqué una novela a un personaje así, que era José Aranguren, el general de la Guardia Civil, que mantuvo a la Guardia Civil leal a la República y a la Generalitat en el 19 de julio del 36, pero hay más personajes así. Y hay uno en particular que si consigo más información probablemente me acerque a él, porque creo que son personajes que quedan en esos ángulos oscuros de la historia y que nos explican muchísimas cosas. Y te las explica la vida de una persona que tiene una biografía concreta, en este caso es parecido, a alguien que vive la guerra de África, que vive la guerra civil, que queda del lado de los perdedores, y realmente son personajes que cuentan muchas cosas a través de una única biografía. Eso me interesa mucho porque bajas un poco el gran concepto histórico a la piel de un ser humano. Bueno, pues esto es La Semana Negra, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por su atención y nos seguimos viendo.